Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Primer libro de Reyes 17, busca el capítulo 16, versículo 29. Dios dice: yo he mandado a que te den de comer. Dígalo usted: yo he mandado a que te den de comer. Ahora dígale a la persona que tiene ahí cerca: Dios ha mandado a que te den de comer. Se lo dijo, sí. Dios ha mandado a que te den de comer. Muy bien. Vamos a estar hablando de esto. Miren, nada más quiero que vean en el capítulo 16, versículo 29. Este es el trasfondo de lo que está pasando aquí. Comenzó a reinar Acab. Oiga, Acab es el rey. Vamos a estar hablando de él. Hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Es porque el pueblo de Israel se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Asa es el rey del reino del sur y Acab ahora es el rey del reino del norte, al que se le llama Israel aquí. Y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Está hablando de Acab. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo peor es esto: más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios. Ese era un rey pagano, y sirvió a Baal y lo adoró. Esta hija se llama Jezabel, quiere decir princesa, pero princesa de Baal. Construyó además un altar a Baal. Eso fue lo que hizo Acab, por supuesto, Jezabel. Construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de Acera, esa era otra diosa, para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Ahora el capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías, es la primera vez que se menciona a Elías aquí, y sale así de repente Elías en la historia. El tisbita, un lugar que se llamaba Tisbe, dice que era uno de los habitantes de Galaad, en Galaad, la región de Galaad. Dijo a Acab, Elías se fue a decirle a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Lindo, me gusta esa expresión: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga, dijo Elías. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete, diga escóndete, en el arroyo Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, diga yo he mandado, a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está enfrente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, Padre, háblanos por esta palabra. Amén. Muy bien, vean ustedes, hermanos, lo que está pasando aquí. Y vemos el trasfondo de lo que está pasando ahí. Una decadencia moral, porque si el rey está mal, todos están mal. La reina está mal, todos están peor. Se casó con una mujer pagana, adoradora de imágenes y de dioses falsos. No solo que era una imagen que adoraba, no, todo lo que conlleva esas cosas, esos cultos paganos eran fatales.
hacían prácticas, asesinatos de niños, sacrificios a sus dioses, cosas de esas que ni nos imaginamos. Todo eso tiene que ver con orgías, cuestiones sexuales y todas esas cosas a los dioses paganos. Por eso les gustaba tanto esos dioses, porque les daba rienda suelta a la carne. Y por eso a muchos no les gusta el Dios de nosotros, porque les dice la carnita, mire, sujétela, conviértase, ¿verdad? Había una decadencia moral en ese tiempo. Si ustedes ven en el capítulo, por ejemplo, el 18, pase ahí la hojita, voy a mostrarles nada más aquí lo que dice, 18:4, dice, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, oiga, esa Jezabel, ve ahora 18:13 y ve, ¿no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Mandó matar, esta mujer mala quería establecer su propio culto y sus propios profetas. Entonces había que quitarlo de Dios, había que quitar todo vestigio de profetas de Dios, palabra de Dios o costumbres, buenas costumbres allá. Bueno, había una decadencia moral en el entorno. Igual que en nuestros días, tal vez nada ha diferido de nuestros días, pero aparece un hombre que, como él mismo lo dice, más adelante tiene un dicho delante de Dios, Elías dice, porque tengo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Así decía Elías. Y por eso Dios lo escogió, porque de toda esa decadencia moral que había ahí, había un hombre que tenía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Quería servirlo, quería agradarlo a él. Y esperemos nosotros poder decir lo mismo en esta generación en que vivimos. No ceder al pecado, no ceder a las costumbres malas y decir, yo vive Jehová en cuya presencia estoy, que tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos, por el Señor de los ejércitos, por Jesucristo nuestro Señor. Y no caer en esas cosas. Dios ya había advertido desde que dio la ley las consecuencias que traería si su pueblo caía en las costumbres idolátricas de Canaán. Dios les había advertido, ahí van a tener el versículo, capítulo 11, versículo 13 de Deuteronomio. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¡Qué lindo! Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Se da cuenta? Dios lo había advertido desde hace mucho tiempo atrás. O sea, si estaba pasando esto, no fue que Elías llegó y se le ocurrió decir algo por decirlo. Vemos a Elías desatando la palabra de Dios que había sido dada en Deuteronomio 11. Elías, con la autoridad de Dios y por supuesto después de haber orado a Dios para que no lloviera, basado en esto Dios le da el permiso. Y por su palabra va y dice, mire, no va a llover aquí más hasta que yo lo diga, dijo Elías. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de Dios, basado en la palabra de Dios. Esta actitud de profeta de Dios, que habla conforme a las palabras de Dios y las pronuncia como si fueran suyas, usted tiene que ser así también. Si usted anda bien con Dios, hable las palabras de Dios, no tenga miedo. Diga, la palabra de Dios dice esto. Háblelo con amor, con misericordia, pero hable la palabra de Dios. Pronuncie las palabras de Dios. Hay poder en nuestras palabras cuando son conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras o hable conforme a la palabra de Dios. Eso dice la palabra. Hay otro caso ahí en el libro de los Hechos, se los voy a contar. El apóstol Pablo llegó a un lugar y está evangelizando a un señor que es un cónsul, el procónsul. Pues tenía ahí cerca de él a un mago, que era seguro como consejero de él, un hombre que creía en las artes mágicas y todo lo que no agrada a Dios, agorero, sortílego, etc. Y entonces cuando Pablo estaba testificando, este hombre lo resistía, diciendo cosas contrarias a lo que decía Pablo, porque aquel hombre
Sergio Paulo, que era el procónsul, estaba creyendo a las palabras que Dios estaba hablando. Y entonces Pablo se pone firme y le dijo a este mago, le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Lindo, me gusta este pasaje. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Igual que aquellos osos que salieron y mataron a 42, despedazaron 40. Es que el Dios de la Biblia no tiene misericordia. No, es que no es eso. Es que la gente ha agarrado demasiadas alas y la toman contra Dios, y Dios quiere traer la palabra, quiere traer el evangelio, y la gente no quiere, impide que la palabra sea predicada, y a Dios nadie le puede impedir nada. Pues este hombre quedó ciego, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hasta un favor le hizo ese hombre. El hombre se convirtió, creyó, porque vio Pablo tenía autoridad y que hablaba en nombre del Señor. Pues así era este Elías, y así Dios quiere que seamos. Claro, mire, no ande trayendo juicio ni mandándole a la gente, ¿verdad?, tinieblas y oscuridad, esas cosas. Eso es un ejemplo. Solo que Dios se lo diga. Solo que usted tenga la certeza de que Dios le habla. Ahí yo no me puedo meter, ahí ya no me puedo meter. Pero usted puede hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí a Dios cerrando los cielos para que no lloviera conforme a la palabra del profeta. No nos extrañemos, hermanos. Tampoco cuando se cierran los cielos, lo primero que debemos hacer es pedir perdón a Dios y arrepentirnos para que sus lluvias vuelvan a caer en nuestras vidas. Porque si no hay lluvias, no hay cosechas, si no hay lluvias, no hay agua para beber, si no hay lluvias, no hay ganado, todo se muere. Además, esta era una batalla abierta, esta que vemos aquí en el libro de Reyes, contra los dioses falsos. Baal supuestamente era el dios que estaba sobre los fenómenos meteorológicos, sobre el trueno, sobre la lluvia, sobre el rayo y sobre las tormentas, los temblores, todo eso supuestamente Baal era el dios de esas cosas. Y todo lo que Dios está demostrando, voy a enseñarle a ver si Baal tiene el mismo poder que tiene el Dios de los cielos. Elías habló como profeta y se cerraron los cielos. Dejó de llover. El rey Acab, como ya lo leímos ahora, había mandado matar a los profetas de Dios para establecer su propio culto. Quería eliminar, erradicar cualquier vestigio del verdadero Dios para imponer su propio Dios falso y la adoración falsa. Esto pasa, hermanos, con el tiempo. Nosotros lo leemos aquí y vemos que en unos versículos lo menciona. Pero Acab reinó en Israel 22 años. Es el proceso donde alguien empieza a imponer esas cosas en las familias, en los barrios, en las provincias, en los países, etcétera, hasta que todo se deteriora y todo el mundo, cuando se da cuenta, anda detrás de una imagen ahí para arriba y para abajo, todo el mundo consultando a los brujos y las brujas, todo el mundo haciendo cosas que no le agradan a Dios, todo el mundo haciendo rituales, adorando a los muertos, etcétera, todas esas cosas. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Por eso debemos cuidarnos de ser influenciados por personas, por familias e incluso por iglesias que se apartan de la palabra de Dios. Lo pongo aquí, iglesias entre comillas. Por ejemplo, hace unos días en estos días, una cantante famosa en Estados Unidos, cristiana, supuestamente cristiana, le preguntan, pero como es famosa, entonces le preguntan que si el homosexualismo es pecado. Y es que no estoy en contra, hermanos, de los homosexuales, pero sí del homosexualismo. Del pecado estamos. Dios no quiere el pecado y nosotros tampoco. Dios ama al que está en pecado, pero para sacarlo del pecado. Entonces, si alguien aquí tiene un familiar que es homosexual, lesbiana o anda en algún pecado, cualquier otro, adulterio, lo que sea, aquí lo recibimos para restaurarlo, para que crea en Cristo y el Espíritu Santo le ayuda a dejar aquello. Pero
La Biblia es muy clara de que el homosexualismo es pecado. Estoy mencionando el caso de esta muchacha, porque le preguntaron en una entrevista, ¿el homosexualismo es pecado? Y entonces ella dijo que es que tenía muchos amigos homosexuales, entonces mejor les recomendaba que ellos mismos leyeran la Biblia para que se convencieran. O sea, no puede decir abiertamente, sí, la Biblia dice que es pecado, en este pasaje, en este otro, en este otro, en este otro, en este otro pasaje de la Biblia, Dios está en contra de esas cosas. Porque quieren quedarle bien a los dos, quieren servirle a Dios y quieren servirle a los hombres. Bueno, Jesús dijo que no se puede hacer eso, no se le puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Bueno, vamos ahora a lo que hizo Elías. Viene palabra del Señor a Elías y lo dirige hacia un arroyo, el arroyo Querit, que significa cortar, cercenar, rebanar, separar. De una vez, hasta el nombre del arroyo tiene que ver con lo que Dios quería que hiciera Elías. Que cortara con aquello de una vez. Varios principios importantes para nosotros hay en estos versículos que leímos ahí. Lo primero que dice es que llegó una palabra de Jehová. Ustedes lo pueden ver en el versículo 2, 17:2. Llegó a él una palabra de Jehová. Qué importante es moverse conforme a la palabra de Dios. No movernos conforme a lo que nosotros creamos, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. La palabra que está escrita aquí. Pero también hay algo importante, es tener una palabra de Dios específica. Que alguien me dio una palabra, que Dios me dio una palabra aquí y esa la guardo en mi corazón. Y la guardo en mi corazón porque Dios me la prometió. Esta semana también Dios ha estado hablándome fuertemente y entonces yo tomo esa palabra y yo digo, Señor, que se haga una realidad esa palabra, yo la creo. Eso es bueno cuando usted tiene una palabra, porque en esa palabra usted se afianza, se cimienta. Leíamos hoy, antes del culto, esta palabra. Mire, yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte, ni que sea estéril. Esa palabra se la dieron ahí a una muchacha que yo estoy viendo ahí sin volver a ver a nadie. Esa palabra la tomó Wendy para ella y se asió de ella, se apropió de ella y Dios le dio un hijo. Y mire, ahora hay otra mujer con 2 bebés en su vientre porque se apropió de una palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo hago viva la palabra en mi corazón. De eso se trata. Bueno, y otra palabra aquí, poco a poco los echaré de tu presencia. Está hablando de los enemigos hasta que te multipliques y tomes posesión de esa tierra. Hace 10 años el Señor me dio esta palabra y ahora esta semana me lo volvió a dar otra vez, me la recordó. Hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Poco a poco, poquito a poco, ahí vamos multiplicándonos. Amén. Bueno, entonces siempre es bueno cuando hay una palabra de Dios. Tome esa palabra para usted y aprópiese de ella. La palabra puede ser, sal de tu tierra, de tu parentela, como le dijo a Abraham. Puede ser una palabra que te diga, deja ese trabajo, yo te tengo uno mejor. Puede ser una palabra así, en oración, te esté orando y se siente que Dios le dijo eso, le habló a él. Dios me habló el 22 de octubre del 2008, a las 5 de la mañana, me dijo, te voy a dar lo que me estás pidiendo. Lo que le estaba pidiendo era que yo quería pastorear una iglesia. En 2 meses estábamos aquí pastoreando. Tenía 4 meses de estar orando. Y ya tenía mucho proceso, 17 años de ser creyente también. Pero me dio una palabra el Señor. Yo la escuché en mi corazón, la palabra. Apártate de esa persona que no te conviene. Esa puede ser una palabra cuando usted está orando. Déjalo todo y sígueme a las misiones. Esa puede ser otra palabra. Tenemos que agarrarnos de las palabras de Dios. A Elías le dijo varias cosas. Cuando le dijo esa palabra, le dijo, apártate. ¿Se da cuenta ahí? Apártate, le dice. Apártate de aquí. Y le dice, vuelve al oriente. Y le dice también, escóndete. Apártate, sepárate. Dios le puede estar diciendo a usted, no le conviene esa relación, no le conviene esa persona. Estamos hablando de personas, por ejemplo, novios, amigos, etcétera. No estamos hablando de esposos, para que nadie vaya a dejar tirado el esposo o la esposa. Le dice el Señor, vuelve
vuelves, dar vuelta a 180 grados, voy para allá y hago así. En la Biblia eso significa arrepentimiento. Dios le puede estar diciendo a alguno aquí, arrepiéntete del camino que llevas. El cristiano debe estar siempre listo para obedecer cuando Dios nos pide apartarnos, separarnos, volvernos de una situación en que estamos viviendo, cualquier cosa de esas. Uno de los pecados, por ejemplo, que yo tuve que arrepentirme, y les voy a decir esto, y siempre se los he dicho a todos y a cualquier persona que yo conozco. Yo tenía pecados, muchos, y no es que ahora no tengo. Estoy hablando antes de convertirme. Lo que pasa es que antes de convertirme estaba separado de Dios. Ahora estoy bajo la gracia de Dios, estoy en Cristo. Ya no estoy bajo el pecado. Ahora me cubre Jesucristo y su sangre. Pero en ese tiempo, uno de mis pecados más grandes era la religión. La religión. Yo practicaba la religión. Creía que por medio de una religión me iba a salvar. Practicaba, ya les he contado, ir ante mi santo patrono, San Juan Bosco, y postrarme delante de la imagen de San Juan Bosco y pedirle a San Juan Bosco que hiciera milagros. San Juan Bosco era el patrono de los estudiantes, y entonces cuando tenía un examen iba y le pedía a San Juan Bosco. San Juan Bosco tenía un discípulo que se llama Santo Domingo Sabio, era otra imagen que estaba a la par, entonces le pedía también a Santo Domingo Sabio. Pero un día llegué a la Biblia, en 1 Corintios 6, 14 al 18, y decía: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? Mire, esto es para alguien hoy. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o en qué concuerda Cristo con Belial? ¿Qué relación puede tener Cristo? Belial es el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí fue donde me habló Dios: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Salid en medio de ellos. Yo tuve que salir de en medio de donde estaba, porque muchas de las prácticas de la religión que a mí me han enseñado mis papás, me fui a la palabra y me di cuenta que estaban en contra de lo que Dios decía. Entonces salí en medio de esa práctica. Y no fue que me cambié de religión. No. Me aparté de los religiosos, me aparté de la religión y empecé a tener una relación personal con Cristo. Amén, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, vamos a seguir adelante. Dios le dice a Elías: escóndete. Qué lindo es eso, escóndete. Este rey Acab había mandado matar a los sacerdotes de Dios, por lo tanto no lo pensaría para mandar a matar a Elías. Cuando la lluvia comenzara a escasear, Dios le dijo: escóndete. Asimismo ahora el Señor nos llama a nosotros a saber que estamos escondidos con Cristo en Dios. Mire el versículo: porque habéis muerto, dice el versículo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy pocos amenes, así como sin ganas. Su vida está escondida con Cristo en Dios, eso dice la Biblia, es la palabra de Dios. Estamos hablando de tomar la palabra de Dios. Nadie lo puede tocar ahí. También, hermanos, Elías estaba en un lugar secreto que nadie conocía, nadie sabía dónde estaba. Asimismo, el cristiano debe aprender a vivir en el secreto de Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por tanto, hermanos, la oración es un lugar secreto donde nos escondemos en Dios de todo aquello que nos quiere hacer daño. Escondidos en Dios, en el lugar de Dios, en el lugar secreto con Dios. ¿Podrá entrar el diablo a donde está Dios o donde estamos nosotros con Dios escondidos? Dígame usted. No, lo dice la Biblia. Mire, el lugar donde Elías estaba era un lugar seguro. ¿Cuánto lo creen? Sí, era un lugar seguro. Asimismo, el cristiano debe saber que el Dios que tiene lo hace estar seguro. Dice el Salmo 91:4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga, dice, es su verdad. Ahí estamos seguros en Dios. Veamos ahora, hermanos, lo sobrenatural de esta historia. Dice 1 Juan 5:18:
Pues aquel que fue engendrado por Dios, está hablando de Jesús, que fue engendrado por Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Dígale que está cerca, sí, el maligno no lo toca, no se preocupe. La Biblia dice que el maligno no nos toca, no tenga miedo. Vamos a verlo parte sobrenatural. Prepárese, hermano, déme unos minutos. Dice Dios, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué principios nos encontramos aquí, hermanos? Bueno, primero Elías fue obediente, hizo conforme a la palabra de Dios. Lo primero que nos encontramos, Elías hizo lo que Dios le mandó. Tomó la palabra y se fue. Está bien, voy a ir, Señor. Si queremos ver lo sobrenatural de Dios, debemos ser obedientes a su palabra. Amén. Porque dígame, ¿fue sobrenatural esto o no fue sobrenatural? Voy a explicarles de otra forma. Y cuando estoy estudiando esto me doy cuenta entonces de que algunos dicen que es que los cuervos eran unos señores, unos beduinos ahí árabes que andaban vestidos de negro, que les decían los cuervos en aquel tiempo. Entonces que Dios le habló a ellos para que le llevaran comida y le llevaran pan y carne a Elías. Pero aún así hubiera sido sobrenatural el asunto, no importa. Pero yo quiero leer lo que dice su palabra, porque no solamente aquí dice que unos animales hicieron esto, no, la Biblia está llena de cosas que Dios hizo sobrenaturalmente. ¿Qué le costaba a Dios decirle a unos pajarillos ahí que vayan y le lleven de comer a Elías? Dios es el que manda, hermanos. Dios es el que manda. Dice, yo he mandado a los cuervos, igual que a las codornices en el desierto. Mandó codornices y comían codornices. ¿Quién le ordenó a las codornices? Alguien puede decir, las codornices eran quién sabe quién. No. Llegaron volando y cayeron ahí, ellos las atraparon y se las comían. Mandó avispas, podemos leer en la Biblia también, para que salieran huyendo los enemigos de Israel. Eso no fue un invento de Juan Luis Guerra, no, está en la Biblia. El otro se aprovechó e hizo una canción ahí para que todo el mundo baile, mueva el esqueleto. Con las cosas de Dios, nada que ver, la carne ahí. Mandó plagas de moscas. ¿Quién mandó las moscas y eso? ¿Quién fue? Dios. Ranas. La mula de Balaán habló. ¿Quién la puso a hablar? Dios la puso a hablar. Los animales del arca de Noé, ¿cómo hicieron para llegar hasta el arca y entrar? ¿Que los domaron primero? ¿Eran de un circo o algo así? No. Dios les dio la orden para que fueran. Ahora entonces vemos a Dios ordenando. Diga, Dios ordena. A unos cuervos que vayan a la carnicería y a la panadería en la mañana y en la tarde, cada día, a traer alimento al siervo de Dios. ¿Qué le parece? Qué bueno. Yo no sé dónde cogían carne y a dónde cogían el pan. Sí. No se extrañen porque lo que están estudiando o aprendiendo los niños en la clase escuela dominical, allá, de Saetas, es lo mismo que estamos viendo aquí. Vamos a seguir esa misma secuencia con ellos. Vamos a estar hablando de los profetas. Empezamos aquí con Elías. Bueno, asimismo el Hijo de Dios debe saber. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted debe saber que lo que tiene en su mesa es porque Dios lo ha ordenado. Que todo nuestro sustento desciende de lo alto del Padre de las luces, así dice la Biblia. Dios ordena y por eso usted tiene comida. Debemos esperar también, hermanos, que lo sobrenatural de Dios irrumpa en el plano natural en que vivimos y nos movemos. Nosotros nos movemos en un plano natural, pero Dios vive en la parte sobrenatural para nosotros, que es lo normal para Dios. Pero es más real donde vive Dios que donde vivimos nosotros. Por eso debemos orar esperando y también debemos orar desatando lo sobrenatural para nuestras vidas. Amén. Jesús nos enseñó que desatáramos lo que hay en los cielos, que venga aquí a la tierra, y que todo lo malo que está aquí en la tierra lo atáramos para que Dios lo ate desde los cielos también. Y no sé si esta es la frase más relevante de este mensaje, pero póngale cuidado. Si solamente en lo natural esperamos en Dios, entonces ya no necesitamos a Dios.
Si usted lo que quiere vivir es una vida natural y esperar porque ir a trabajar y un cheque que le den cada 15 días o qué sé yo, vender cosas para ver si vive y eso, si solamente está esperando usted esas cosas y no está esperando algo sobrenatural de Dios, no necesita a Dios, siga viviendo como un impío, como un pecador cualquiera hay, que viven creyendo en ídolos, creyendo en animales que les pueden hacer milagros, qué sé yo, o en sus propias fuerzas. Si solamente en lo natural esperamos en Dios, entonces ya no necesitamos a Dios. Jesús nos enseñó a andar en lo sobrenatural, a movernos en lo sobrenatural. Eso nos enseñó Jesús cuando vino, no solamente con palabras, sino con su ejemplo. Y voy a leerles algunas cosas aquí, y el que le entienda. Y si no, pregúntele a la suegra de Pedro, el que le entienda. Y si no, pregúntele a la viuda de Naín, el que le entienda. Si no, pregúntele a la mujer sirofenicia, al centurión romano que tenía un criado enfermo. Si no, nos vino a enseñar Jesús a caminar en lo sobrenatural y esperar cosas sobrenaturales. Pregúntele a Jairo, ¿qué pasó con su hija? El que lee sabe quién es Jairo y quién es la hija de él. A la mujer de flujo de sangre, pregúntele a ella, si no es que Dios sobrenaturalmente hizo algo para sanarla. Pregúntele a los discípulos en la barca cuando creyeron que venía un fantasma. ¡Ay, fantasma, un fantasma! ¿Qué pasó? Venía Jesús caminando sobre el agua y se tira Pedro a caminar sobre el agua también. Y luego Jesús se sube en la barca y calma aquella tempestad. Luego en otra ocasión Jesús está dormido ahí en esa barca. Pregúntele a ellos si se levantó Jesús y le habló a los vientos y no detuvo aquella tempestad. Eso es natural, dígame alguno, ¿es natural? No es natural. La Biblia es natural, no es natural. Aquí nos habla solo cosas sobrenaturales. Tenemos que esperar las cosas sobrenaturales, amar las cosas sobrenaturales y esperarlas, esperar que se materialicen, que vengan a nuestras vidas. Pregúntele a Pedro cuál fue la diferencia entre una noche sin pescar ni siquiera un zapato pescó Pedro. No agarró ni una chancleta. Y esa misma mañana sus redes se rompieron de tantos peces. ¿Por qué era? Porque Cristo estaba de por medio, porque algo sobrenatural había pasado. Pregúntele a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, cuando dejaron de apercibir aquel olor putrefacto y comenzaron a oler un milagro de Dios. Entonces, ¿para qué? Porque yo digo, entonces, ¿para qué expresiones como la fe mueve montañas? Están en la Biblia. Al que cree todo lo es posible, está en la Biblia. ¿Para qué eso? Si no esperamos cosas sobrenaturales, ¿para qué están esas expresiones ahí? Si usted no cree estas partes de la Biblia, mejor déjela por ahí y váyase al estadio, ahí no sé, a gritar cosas, ¿ah? A seguir la corriente de este mundo o no sé, a seguir haciendo lo que hacía antes, andando en pecados y esas cosas. No estoy diciendo que ir al estadio es pecado, sino a seguir la corriente y hacer lo que todos hacen. Bueno, hermanos, ¿para qué estas expresiones? ¿Para qué decirle a la gente conforme a tu fe te sea hecho? Eso dijo Jesús. ¿Para qué decir si crees verás la gloria de Dios? ¿Para qué entonces hay palabras como no hay nada imposible para Dios? ¿Para qué Dios salva con muchos o con pocos? Lo leímos un día de estos. Son cosas sobrenaturales. Jehová es mi pastor. Entonces, Dios nos llama a creer estas cosas. Este Elías fue sustentado por unos cuervos, animal impuro. Animal impuro era el cuervo. Y Dios escogió lo peor ahí, el animal impuro. Por sí que no son muy bonitos esos cuervos, tampoco. Y hacen muy feo para alimentar al profeta. Y Elías dijo, como dijo Pedro, Dios le dijo a Pedro, mata y come, Pedro. Elías dijo, hey, si me traen de comer y es Dios, y yo como. ¿Quién importa quién me lo traiga? Yo voy a comer. Porque Dios lo estaba alimentando. Asimismo dice Dios hoy a sus hijos obedientes. Yo he mandado que te den de comer. Dígale otra vez al que está a la par suya, yo he mandado que te den de comer. Dios ha mandado que te den de comer. Pero si Dios ha mandado que nos den de comer, hermanos, entonces, ¿por qué tenemos miedo? Si creemos al Señor de la palabra, que a sus hijos obedientes los va a sustentar,
tantas cosas en la palabra. Yo quiero creer esa palabra. Dios puso esta palabra, mírelo, en el versículo 4, 17:4. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.